revelado el increíble hallazgo de un fósil prehistórico en estado extraordinario. Esa mañana, Javier caminaba por la playa como si el mundo se estuviera balanceando en la línea del horizonte. La sal en el aire le llenaba los pulmones de esperanza, mientras el murmullo de las olas parecía susurrarle los secretos de la tierra. Desde niño, le había fascinado el eco de las leyendas que su abuela contaba sobre criaturas antiguas, seres que hacían eco en su mente curiosa. Sin embargo, ahora que se encontraba en la encrucijada de su vida, aquellos relatos se sentían más como un peso que como una guía. A sus 28 años, el pulso de la tradición familiar retumbaba en su pecho: la pesca es nuestra herencia. Pero su corazón anhelaba descubrir lo que yacía bajo ese manto de arena. Uno tras otro, los pensamientos oscurecían su ánimo. Quizás soy solo un soñador, se repetía, intentando ahogar su desasosiego. Se sentía abatido al pensar que su esfuerzo en la universidad y su pasión por la geología no eran más que sueños lejanos en un pueblo que prefería la realidad hecha de redes de pesca y canastas de camarones. Cuando decidió escarbar un poco más allá de la orilla, no sabía que su vida estaba a punto de transformar. Al sentir una dureza inusual, su corazón cambió de compás. Desenterró un fósil en un estado tan perfecto que parecía tener un aliento de milenios atrapado en su interior. Un torbellino de euforia lo envelopó. Este hallazgo podría ser su camino hacia el respeto, el reconocimiento que merecía, y, al mismo tiempo, ser la respuesta a la presión que siempre sintió de sus padres. Pero el miedo también lo asfixiaba. Recordó la escena de sus colegas en la universidad, aquellos que siempre se reían de su pasión, minimizando su trabajo con burlas que le resonaban en la cabeza como ecos desgarradores. La euforia se tornó en confusión al pensar en cómo presentar este descubrimiento y en el sistema que se basaba en credenciales y contactos más que en méritos. El océano a sus espaldas rugía casi burlón, sus olas chocaban entre sí, tal como su propia mente lo hacía. ¿Y si no lo valoran? ¿Y si me ven como un simple joven del pueblo? La presión por el negocio familiar pesaba en sus manos, haciendo que el fósil, inerte, se sintiera más como una carga que como un hallazgo. En su mente, resonó la voz de Miguel, su amigo, quien le sugirió revender la información. Los investigadores de fuera podrían recompensarte de forma justa, había dicho. Pero esto chocaba con lo que su familia le había inculcado desde niño, la dignidad de un trabajo honesto. Vale la pena arriesgarlo todo por un sueño, se gritaba internamente, el sudor comenzaba a brotarle en la frente. Con cada ola que rompía, se preguntaba si se le arrepentiría de permanecer en silencio, si se convertiría en un héroe olvidado, en un geólogo del que nunca se escucharía hablar. Con lágrimas amenazando a brotar, el conflicto en su corazón lo consumía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos en ese momento de máximo dilema, un grito a sus espaldas lo desconcertó. Volteó y observó cómo un grupo de personas se acercaba con prisa. Javier sintió como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Un encuentro inevitable que podría definir su camino. La brisa del mar se volvió más intensa, pero fue su corazón el que, por fin, pareció dejarse llevar por las olas de su mente. ¿Qué camino elegiría ahora? La tormenta de decisiones lo rodeaba, el peligro de perderse entre las expectativas era inminente. Cada paso hacia ese grupo significaba un cambio irrevocable, un paso hacia lo desconocido. El destino estaba a punto de revelarse. El grupo se acercaba rápidamente, y Javier sintió un cosquilleo de ansiedad recorrerle el cuerpo. Eran investigadores de la universidad, expertos que generalmente lo ignoraban,
pero que ahora se presentaban ante él con un semblante que combinaba asombro y profesionalismo. La pelota estaba en su campo, y verstandía que una decisión apremiante debía surgir de su interior. Las miradas curiosas de los académicos se centraron en el fósil que tenía en manos. Javier observaba cómo sus rostros se transformaban al mirar el hallazgo. Había una mezcla de admiración y escepticismo en sus ojos, y, habitualmente intimidado por esas figuras que solían abarrotar los pasillos de la facultad, se encontraba deseando que sus conocimientos y su trabajo, hasta ese momento invisibles, pudieran protagonizar la conversación. Este es un descubrimiento asombroso, comentó una de las líderes del grupo, una mujer con un aire seguro que se presentó como la doctora Medina. ¿Te gustaría acompañarnos a nuestro laboratorio? Podríamos hacer muchos estudios sobre esto. La proposición resonaba como una sirena en su mente. Un deseo profundo de aceptación y reconocimiento ardía en su interior, pero también la voz familiar de su abuela lo advertía sobre la importancia de la honestidad en cada paso. Tenía que decidir, dejarse llevar por el atractivo de la academia o defender su derecho a la dignidad y el respeto que merecía su trabajo. Puedo pensarlo un momento, tartamudeó, sintiendo que el aire se le comprimía en el pecho. La doctora Medina asintió, sorprendida por su vacilación pero también respetuosa. Javier retrocedió unos pasos, tratando de escuchar la voz que le hablaba desde lo más profundo. Un torrente de recuerdos afloraba en su mente, el esfuerzo en sus estudios, las largas noches de investigación en bibliotecas, las risas y los burlas de sus compañeritos. Todo confluyó en una convergencia apretada de emociones, ambición, pasión, miedo. Un viento helado sopló desde el mar y Javier sintió que lo invadía una lucidez repentina. Este fósil no solo era un objeto de estudio, era el reflejo de su identidad. A cada inhalación, captaba su deseo de ser más que un simple pescador. Se encontraba en un punto de inflexión, donde su pasado se entrelazaba con un futuro posible, la biografía de un geólogo relevante o el capítulo olvidado de un remero común. No podía dejar que los ecos de las antiguas leyendas de su abuela anulaban su ambición. Con determinación, se volvió hacia el grupo. No solo es un fósil, es la oportunidad de aprender y de demostrar que un joven como yo puede hacer la diferencia. Estoy dispuesto a colaborar. Pero me gustaría que esto fuera un proceso transparente y que mi contribución se respete. El asombro en el rostro de la doctora Medina se tornó en una sonrisa. Ese es el espíritu que buscamos en este campo. La ciencia necesita voces frescas y relatos no escritos. Vamos a hacer historia juntos. Con cada palabra, Javier encontró más claro su propósito. Era un paso hacia la autoafirmación, pero también un puente hacia el reconocimiento que siempre había anhelado. Mientras el grupo comenzaba a discutir los próximos pasos, un pulso de confianza comenzó a formarse en su pecho. Sin embargo, en el fondo de su mente, algo le decía que este camino no sería sencillo. La presión de su familia, las sombras de sus miedos y la posibilidad de que su descubrimiento pudiera ser minimizado aún acechaban. Existía, tras esa nueva luz, un hilo de incertidumbre. Al girar sobre sus talones hacia el océano, notó que las olas cargaban un mensaje diferente, transformar la historia, sí, pero también enfrentarlo todo. En su mente, una nueva pregunta se desarrollaba con fuerza, ¿hasta qué punto estaba dispuesto realmente a arriesgar por su sueño? El eco de su decisión se justapuso a aquel grito del mar, anticipando una tormenta de descubrimientos que apenas comenzaba, en un viaje donde lo inesperado lo acechaba. Podía aceptar la verdad de su propia capacidad sin sacrificar lo que había aprendido de su abuela. La inquietud se enredó con el reto. Entre la incertidumbre de su decisión, debía enfrentarse a las repercusiones que cada elección traería consigo, comenzando con un encuentro inesperado en el laboratorio que redefiniría todas las expectativas que había tenido hasta ese momento. Javier llegó al laboratorio de la universidad con una mezcla de asombro y nerviosismo. El espacio era una especie de santuario del conocimiento, lleno de extracciones mineralógicas, herramientas y pantallas que proyectaban imágenes de investigaciones pasadas.
A medida que caminaba entre las mesas de trabajo, se dio cuenta de que, por primera vez, era parte de algo más grande. Sin embargo, ese impulso de pertenencia se vio pronto empañado por la intrusión de las dudas. El grupo se reunió rápidamente en torno al fósil. Allí estaba, su hallazgo bajo un foco de luz intensa, despojando de misterio su forma antigua. La doctora Medina empezó a hacer preguntas específicas sobre las características del fósil, mientras Javier escuchaba con atención. Cada pregunta era un desafío, cada respuesta un reflejo de su preparación. Tenía conocimiento, sí, pero ¿sería suficiente para sostener este nuevo nivel de exigencia? Mientras comenzaban a documentar el fósil, Javier observó cómo sus palabras eran pasadas a un equipo de técnicos que tomaban notas y realizaban fotografías. La doctora Medina lo invitó a explicar cómo había encontrado el fósil. La presión de esa nueva atención lo hacía sentir como un pez fuera del agua. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, se armó de valor y empezó a narrar la historia que había detrás de su descubrimiento. A medida que hablaba, su voz ganó fuerza y claridad, sintiendo cómo los fragmentos de su vida se unían por primera vez en una narrativa coherente y emocionante. Lo que había comenzado como una simple exposición del hallazgo pronto se transformó en un debate sobre sus implicaciones. La presencia de otros investigadores en la sala traía nuevas ideas y contrastes, algunos estaban entusiasmados, mientras que otros mostraban escepticismo. Javier sintió un cosquilleo de inseguridad cuando algunos comenzaron a cuestionar el contexto geológico de su descubrimiento. ¿Lograría mantener su posición en medio de estas figuras prominentes? En un instante, las miradas se concentraron sobre él, aguardando una respuesta a las críticas. Un sudor frío recorrió su frente. Tendría que enfrentar la posibilidad de que su descubrimiento, la representación de su arduo trabajo, se desvaneciera en la competencia académica. Pero algo en su interior se reactivó, la memoria de su abuela le recordó que cada paso firme necesita del apoyo de una base sólida, y que su historia era tan válida como la de cualquier otro. Invertí años en aprender y entender el entorno de mi comunidad, afirmó Javier, con la voz entrecortada pero intensa. Este fósil está íntimamente ligado a nuestra tierra, su historia y también a la mía. Ignorarlo es minimizar el vínculo que tenemos con nuestro pasado. Vestido de la convicción que había abrazado en la playa, empezó a articular su visión con más claridad. Habló sobre la importancia de la inclusión de diversas perspectivas en la ciencia, especialmente la de aquellos que, como él, ven la naturaleza no solo como un objeto de estudio, sino como parte de su esencia. Los murmullos de la sala se transformaron. Para su sorpresa, comenzó a notar gestos de asentimiento entre los expertos, una pequeña victoria en medio de la tormenta. Podía ser que su voz, aunque no tan experta, resonara con el peso de la experiencia real. Cuando la discusión concluyó, la doctora Medina se acercó a él, una mirada de respeto en sus ojos. Has traído un nuevo punto de vista que necesita ser escuchado en este campo, Javier. Me gustaría que presentaras esto en la próxima conferencia de la universidad. Esa afirmación encendió una chispa en el corazón de Javier, pero también los unió en un abismo de incertidumbre. ¿Cómo podría responder ante la inminente presión de un público académico, el mismo mundo que había temido durante tanto tiempo? La autoconfianza recién descubierta se enfrascó en una batalla interna entre su deseo de crecer y el miedo al juicio. Mientras volvía a mirar el fósil, un nuevo dilema se dibujó en su mente. Su participación podría abrir puertas, pero también desnudaba la vulnerabilidad de su origen. ¿Qué precio tendría que pagar para mantenerse fiel a sí mismo mientras se adentraba en este nuevo entorno? Sin embargo, más que una simple presentación, esta era su oportunidad de reescribir su historia y redefinir su lugar en el mundo académico. Con la incertidumbre en su mente, Javier asintió y respiró profundamente. Esta vez no se trataría solo de un fósil, se trataría de su lugar en la historia. El laberinto de dudas lo esperaba, y en esa encrucijada, algo latente en su interior le susurró que el momento decisivo estaba por llegar. Podía sentirlo vibrar en el aire de la sala, junto a una pregunta que resonaba con fuerza:
¿Sería capaz de desnudarse ante un público ávido de conocimiento y narrar su propia historia? La semana siguiente fue un torbellino para Javier. Cada día, pasaba horas en el laboratorio, revisando notas, buscando información adicional sobre el fósil y preparando materiales para su presentación. Funcionaba casi en piloto automático, impulsado por una mezcla de adrenalina y miedo. Las dudas antiguas regresaron para atormentarlo. Recordó las veces en las que se sintió menospreciado, cuando sus aportes eran ignorados simplemente por su origen. Sabía que estaba en un camino que podría catapultarlo al reconocimiento o hundirlo en la vergüenza. Las noches se convirtieron en sus aliadas y también en sus verdugos. Mientras la luna iluminaba la habitación, Javier se sentaba frente a su laptop, rodeado de libros y apuntes. El silencio era abrumador, pero al mismo tiempo le permitía reflexionar sobre lo que realmente quería comunicar en su presentación. No se trataba solo de mostrar un hallazgo, se trataba de compartir una narrativa en la que él era el protagonista. Finalmente, llegó el día de la conferencia. Con un blazer nuevo prestado, Javier se miró al espejo, intentando reconocer al joven que había llegado hasta allí. La sala estaba llena, una mezcla de académicos, estudiantes y curiosos. El murmullo constante creaba un ambiente denso, casi tangible. Las luces se atenuaron, y los nervios en su estómago cobraron vida. La doctora Medina tomó el escenario para presentar a los oradores, y Javier sintió que su pulso se aceleraba. Cuando llegó su turno, sintió como si el tiempo se detuviera. Avanzó hacia el estrado, el sonido de sus pasos resonando en su mente. Al tomar el micrófono, el mundo exterior se desvaneció. Se concentró en el fósil, en la historia que había compartido en aquel laboratorio y en la historia personal que cargaba en su corazón. Sin más contemplaciones, comenzó a hablar. Explicó el contexto del fósil, su origen y relevancia, pero también introdujo un relato personal, habló de su infancia, de sus paseos por la naturaleza y de la conexión íntima que sentía con su tierra. Sentía que cada palabra lo fortalecía, que en la sinceridad de su relato, su enfoque se tornaba poderoso. La sala mantenía el silencio, y notó gestos de atención entre sus oyentes. ¿Era posible que su historia resonara con aquellos que, en teoría, dominaban la ciencia? A medida que daba forma a sus ideas, vio cómo los rostros de sus colegas se transformaban. La duda y el escepticismo que había sentido antes se desdibujaban. Al comunicar su pasión por la ciencia como un viaje, no solo técnico, sino profundamente humano, Javier logró conectar con el público. Se dio cuenta de que había tenido miedo de ser juzgado, pero en realidad, estaba compartiendo una parte de sí mismo que era única y valiosa. Cuando concluyó, la sala estalló en un aplauso. No solo de cortesía, sino como un reconocimiento auténtico. La doctora Medina fue la primera en levantarse, sus ojos brillantes de orgullo. Gracias, Javier. Has aportado una perspectiva fresca que necesitamos en nuestra disciplina. Sin embargo, cuando las luces se encendieron, una sensación de vacío lo invadió. La euforia del momento se vio entrampada por un pensamiento inquietante. ¿Había sido esto suficiente para silenciar sus dudas internas? Aunque había compartido su historia, una parte de él seguía luchando contra viejos fantasmas de inseguridad y la necesidad constante de validación. Mientras dejaba la sala, sintió que, a pesar de los aplausos, debía enfrentar algo más profundo que la inseguridad. Había una conexión inexistente entre su valor personal y su éxito en los ojos de otros. Esa revelación lo golpeó con fuerza, las expectativas externas nunca llenarían el vacío que sentía por dentro. En ese instante, una idea emergió con claridad. ¿Y si su viaje no terminara en esta presentación? Lo que había comenzado como una exposición sobre un fósil podía transformarse en un movimiento, una exploración sobre cómo conectar la ciencia con las historias humanas. Javier se quedó mirando el horizonte desde la ventana del laboratorio, un mundo lleno de posibilidades ante él. Una pregunta, llena de nuevas incertidumbres, apareció en su mente como una invitación al desafío.
¿podía construir su camino en la academia sin renunciar a su esencia? La euforia del éxito se mezcló con la ansiedad de una nueva aventura mientras se cerraba un capítulo y uno nuevo comenzaba, uno donde la historia de Javier apenas comenzaba a nacer. Javier se sumergió en la vorágine de sus pensamientos. La presentación había sido un hito, pero también un punto de partida. La idea de conectar la ciencia con historias humanas resonaba en su mente, empujándolo hacia un nuevo desafío. Comprendía que hablar de su experiencia no solo enriquecía su relato, sino que sembraba las semillas de un cambio en la percepción de la ciencia. En los días siguientes, abandonó un poco el laboratorio tradicional y comenzó a explorar nuevas formas de compartir su historia. Se preguntaba, ¿qué si podía dar charlas en escuelas, documentar su proceso en un blog o incluso crear un podcast? En vez de buscar la validación de sus colegas a través de publicaciones y revistas, decidió que su voz necesitaba llegar a más personas, especialmente a las que, como él, se sentían fuera de lugar en el espacio académico. Cada mañana, conversaba con su reflejo. Tienes la oportunidad de hacer algo diferente, se decía Javier, instándose a ser proactivo. Mientras intuía que había una falta de conexión entre sus raíces humildes y el elitismo académico, sentía su determinación crecer. La ciencia podía ser un puente, no solo entre datos y resultados, sino también hacia el corazón de las comunidades. Sin embargo, la autocrítica seguía acechando. En una tarde nublada, Javier se sentó a escribir en su nuevo blog y se bloqueó. Las dudas volvieron, como sombras al acecho, susurrándole que no era lo suficientemente bueno, que sus palabras no resonarían. Empezó a comparar sus experiencias con las de otros científicos, muchos de los cuales tenían historias ricas en recursos y oportunidades. ¿Cómo podría él, con tan poca experiencia, compartir algo verdaderamente impactante? Fue entonces que recordó a la doctora Medina. Ella había visto en él un potencial, una luz desde un rincón donde otros no miraban. Decidió mandarle un correo, buscando su consejo y, quizás, alguna dirección sobre cómo llevar su mensaje más allá de las paredes del laboratorio. Su corazón latía con fuerza mientras escribía, temeroso de abrirse nuevamente. Pero, a la vez, sabía que debía enfrentarse a las incertidumbres para crecer. Sin embargo, su correo no se detuvo en un simple hola. Le relató sus aspiraciones de hacer de la ciencia algo accesible, como deseaba emplear su historia para inspirar a otros. Si puedo conectar un fósil a historias de vida, ¿qué me detiene de enlazar la ciencia a las vidas de más personas?, se preguntó, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en un enfoque decidido. Pulsó enviar y se sintió liberado, como si un peso inesperado hubiera salido de sus hombros. Unos días después, una respuesta iluminó su pantalla. Estuve esperando este mensaje, Javier, decía la doctora Medina. Creo que tienes una visión única y debemos hablar de ello. La ciencia necesita innovadores que traigan nuevas perspectivas. Javier sintió una chispa de esperanza. Había dado un paso significativo. Con las palabras de su mentora resonando en su mente, comenzó a escribir un plan. Se propuso crear un programa que no solo hablara de descubrimientos científicos, sino que los contextualizara dentro de su significado social y emocional. Era su manera de romper el molde académico, de transformar el miedo en acción. Mientras esbozaba ideas, una reflexión clavó su atención: sería la primera vez que no se mediría solo por sus logros, sino por el impacto que pudiera generar en los demás. ¿Era este el camino hacia un verdadero reconocimiento, no solo en la academia, sino en su propia vida? Aún así, la incertidumbre lo acompañaba. ¿Acaso el mundo aceptaría el mensaje que quería transmitir? Con cada avance, una pregunta lo perseguía: ¿podría, en verdad, cambiar la forma en que se percibe la ciencia dentro y fuera de las aulas? Pero no era solo una cuestión de laborar en el futuro. Era el momento de prepararse para lo que vendría. En la fragilidad de su avance, palpitaba un nuevo desafío que se acercaba, uno que podría poner a prueba todo lo que había construido. Aquel
Email de la doctora Medina, una puerta entreabierta, sería el primer paso hacia una confrontación mayor, una presentación ante un público diverso que podría marcar el destino de su carrera. La tensión crecía, y Javier sintió la energía recorriendo su interior, mientras el horizonte se iluminaba con la promesa de lo desconocido. ¿Estaba listo para enfrentar el reto que le esperaba? Javier no pudo dormir esa noche. La emoción y el miedo se debatían en su interior, creando una tormenta de pensamientos. Se repetía que el correo de la doctora Medina, lejos de ser solo una invitación, era un desafío más grande que él mismo. Todo lo que había construido en su mente en torno a la ciencia y su papel en ella se pondría a prueba en esa presentación. Despertó y, con la luz de la mañana filtrándose por la ventana, se sintió abrumado. Llenó una hoja blanca con ideas, conectando puntos entre la ciencia y las historias humanas que tanto deseaba contar. Cada palabra escrita era un pequeño combustible para su propósito, pero al mismo tiempo, la presión de querer impresionar lo paralizaba. Si fracaso, ¿qué dirán de mí? Pensaba, preguntándose si su voz tendría realmente el peso que pretendía. Al mediodía, después de horas de incertidumbre, decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco para despejar su mente. Caminó con paso firme hacia el parque, donde algunos niños jugaban, ajenos a sus preocupaciones, y se dio cuenta de que, a veces, la ciencia se entendía mejor en simplicidad que en complejidad. Esa habría sido la perspectiva que habría deseado que alguien le enseñara. Inspirado, Javier se comprometió a simplificar sus conceptos, a hacerlos accesibles. Regresó al laboratorio, donde la atmósfera fría y ordenada le resultaba incómoda. Reflexionó sobre los grandes científicos que había admirado, muchos de los cuales habían hecho contribuciones significativas pero a menudo llenas de jergas incomprensibles. ¿Y si su enfoque en la humanidad cambiara esa narrativa? Había una línea delgada entre ser un experto y ser un comunicador efectivo. Javier quería ser ambos. Pasaron los días y cada uno trajo consigo nuevas dudas. Mensajes de sus compañeros científicos resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar si su enfoque era lo suficientemente serio. En una reunión del laboratorio, un colega comentó sin rodeos: la comunicación de la ciencia es solo un mero adorno si no está respaldada por datos concretos. La crítica, aunque veraz desde un punto de vista, lo llenó de inseguridad. Comenzó a preguntarse si su proyecto era realmente viable, si había hecho la elección correcta. Una mañana justo antes de la presentación, Javier recibió un mensaje de la doctora Medina que le decía: confía en tu visión. Recuerda por qué comenzaste. Las mejores ideas son las que conectan, no solo las que se sostienen en cifras. Esas palabras encendieron una chispa interna. Decidió que se centraría en una historia personal durante su presentación, algo que lo hacía vulnerable, pero también más auténtico. Compartir su propio camino le brindaba un espacio para mostrar que la ciencia no era solo un laberinto de datos, sino una serie de elecciones y aprendizajes profundamente humanos. El día del evento llegó y una mezcla de nervios y anticipación lo envolvió mientras se dirigía a la sala. El público era diverso, compuesto de estudiantes, educadores y algunos colegas. La sala estaba repleta, el murmullo se calmó cuando tomó su lugar frente al micrófono. Respiró hondo, y sintió como si una pequeña parte de él estuviera recogiendo el coraje que había cultivado en la soledad de sus reflexiones. Se dio cuenta de que más allá de la presentación, había un objetivo mayor: invitar a la audiencia a redescubrir su curiosidad natural, a acercar la ciencia a sus vidas. Mientras el primero de sus temas emergía, una sensación palpable lo invadió: este era su momento. Pero al mismo tiempo, un escalofrío de duda apareció cuando vio una mirada escéptica en la esquina de la sala. ¿Acaso había decidido elevar su voz, solo para ser silenciado por una crítica fugaz? Era el momento de internalizar lo que había aprendido. La verdad era que no todos entenderían o aceptarían su mensaje. Pero eso no lo volverá menos válido, pensó mientras continuaba, firme en su decisión. Antes de finalizar, se comprometió a una apertura:
Los hallazgos científicos están vivos, vibrantes en cada historia que nos rodea, concluyó. Las palabras resonaron en el aire, y la atención se intensificó, pero había cosas que aún quedaban por explorar. Había hablado desde el corazón, pero ¿habría realmente cambiado algunas mentes? La mirada escéptica seguía ahí, y él quería entender su fuente. La reacción del público se convertía en un eco que lo seguiría, un nuevo reto que comenzaba desde ese instante, cuando se preguntó, con la adrenalina aún corriendo por su cuerpo, ¿había logrado lo que se había propuesto? La presión de unos ojos escrutadores mantenía a Javier alerta, consciente de que su presentación no había sido recibida con el fervor esperado. Mientras se retiraba del escenario, las dudas comenzaban a florecer con más fuerza que antes. Se preguntaba si había sido un error poner tanto énfasis en la conexión emocional. Quizás había subestimado la necesidad de datos concretos. La mirada escéptica permanecía en su mente como una sombra persistente. Con el eco de sus palabras aún resonando en su mente, se sentó en una esquina del lobby, alejado de los grupos que intercambiaban impresiones sobre las presentaciones. Allí, un torbellino de pensamientos lo arrastraba. ¿Qué haría ahora? Había deseado que su mensaje resonara, que estimulara la curiosidad, pero la incomodidad de no haber alcanzado ese objetivo lo hacía cuestionar su propia habilidad. Decidió que debía sacar provecho de esa confusión. Se levantó y se dirigió a donde estaban sus colegas, necesitaba confrontar su inquietud. Hola, Javier. Buena charla, pero quizás deberías considerar una base sólida de datos para respaldar tus ideas, le dijo Clara, una colega que admiraba por su enfoque riguroso. Ella era franco, pero Javier sabía que lo decía con la intención de ayudar. Sin embargo, la respuesta dejó un sabor amargo. No podía dejar que este encuentro se convirtiera en un estancamiento emocional. Consciente de que no podría cambiar lo que había presentado, decidió fomentar un diálogo constructivo. Es un punto válido. ¿Qué recomendarías en particular? Preguntó, intentando abrir un canal de comunicación que pudiera convertirse en algo enriquecedor para ambos. Clara se detuvo y, tras una breve reflexión, compartió algunas ideas sobre cómo fusionar la narración con datos de manera más efectiva. Javier escuchó atentamente, absorbiendo cada sugerencia. Regresó a casa esa noche, sintiendo que una chispa de claridad había comenzado a encenderse en su interior. A partir de lo que había aprendido, se comprometió a construir un nuevo enfoque, uno que no abandonara la humanidad que tanto valoraba, pero que también incorporara una sólida base científica. En los siguientes días, se sumergió en libros, artículos y estudios que reforzaran sus conceptos. Cada nuevo hallazgo que leía resonaba no solo en su mente, sino también en su corazón, como una especie de reconciliación entre ambos mundos. Sin embargo, al examinar la información, Javier se dio cuenta de lo abrumador que podía ser conectar innumerables datos con historias. Un día, mientras organizaba sus apuntes en la mesa de su cocina, encontró una antigua libreta de notas. En su interior había dibujos de sus experimentos de infancia, los mismos que lo habían llevado a la ciencia. La nostalgia lo invadió. Decidió que aquellos dibujos podían convertirse en una metáfora perfecta para ilustrar los conceptos científicos en su próxima presentación. Aumentar el significado de los datos con su propia historia era una solución que lo emocionaba. Sin embargo, a medida que se preparaba para su nueva charla, un desafío inesperado emergió, la fecha del evento habría cambiado, y ahora tendría menos tiempo para prepararse. La presión aumentaba. Su mente comenzó a llenar un nuevo terreno de incertidumbre y apuro. Pero en lugar de dejar que el pánico lo consume, se planteó un nuevo dilema: ¿debería presentar su idea tal como la imaginaba o arriesgarse a incluir los datos que lo antagonizaban emocionalmente? Mientras su corazón latía con la intensidad de una nueva decisión, Javier se encontró al borde de un descubrimiento vital sobre sí mismo. Tal vez había una forma de integrar ambos mundos, una oportunidad de probar su capacidad para fusionar la narración y los datos. Pero necesitaba hacerlo en un tiempo récord, un reto que superaba cualquier cosa que había enfrentado antes.
La pregunta ahora era, ¿podría realmente lograrlo, o se detendría una vez más ante sus temores? Abandonando la cocina con una mezcla de determinación y ansiedad, Javier miró hacia la ventana. El cielo comenzaba a teñirse de colores cálidos al atardecer, y en sus pensamientos resonaba una nueva pregunta: ¿dónde había empezado realmente su viaje, y hasta dónde podía llevarlo su pasión por la ciencia en esta nueva etapa? Mientras Javier se sentaba en su escritorio, el eco de la presentación anterior seguía retumbando en su mente, pero en lugar de permitir que la ansiedad lo paralizara, decidió enfrentarla. La fecha límite se acercaba rápidamente, lo que significaba que cada minuto era vital. Con determinación renovada, comenzó a esbozar ideas en un papel. Su objetivo era claro: necesitaría fusionar las historias de su infancia con un enfoque científico que captara la atención de su audiencia. Cada frase se convertía en un pequeño triunfo, un paso más cerca de alcanzar su ambición. Los primeros días fueron arduos. Pasaba horas investigando datos, estadísticas y estudios que respaldaran su mensaje. Un fervor por el aprendizaje lo invadió, impulsado por la necesidad de demostrar su valía no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Cada dato se convertía en un ladrillo en la construcción de su argumento, pero había un desafío subyacente: al recopilar toda esa información, sentía que algo esencial podía perderse. La conexión emocional que tanto valoraba estaba en riesgo. No podía permitirse el lujo de deshumanizar su presentación, eso sería una traición a su esencia. La transformación de sus apuntes se tornó un proceso casi artesanal. Entre cada alineación de cifras, Javier incorporaba anécdotas, pequeños relatos que surgirían de su infancia, resaltando su fascinación por la ciencia. Podía visualizar cómo su historia personal, entrelazada con datos precisos, podría resonar en la audiencia. Pero había un problema: cada vez que añadía un nuevo dato, la historia se sentía menos auténtica. Había algo en el flujo que se quebraba con cada simple estadística. La tensión crecía en su interior. Una tarde, mientras revisaba su material, recibió un mensaje de Clara preguntándole sobre su progreso. Sin pensarlo, decidió invitarla para que le diera su opinión sobre lo que había desarrollado hasta ese momento. Al llegar, Clara quedó impresionada por la evolución de su enfoque. «Vas en la dirección correcta, pero aún hay áreas que pulir», comentó, con una mirada que denotaba sinceridad. «Tu historia es cautivadora, pero debes asegurarte de que cada hecho enriquezca, no opaque, ese relato». Las palabras de Clara resonaron en su mente. Se dio cuenta de que no solo se trataba de datos y narrativas; en su viaje personal, había que encontrar un equilibrio entre ambos. Esa noche, durante horas, trabajó en alternar cada dato con una anécdota. Fue un ejercicio de equilibrio constante donde el arte de contar se unía a la rigurosidad científica. La tela de su presentación se tejía de manera más sólida, y, aunque el tiempo se deslizaba rápidamente, Javier sentía que había hecho avances significativos. Sin embargo, la incertidumbre nunca lo abandonó por completo. La inquietud de si realmente lograría impresionar sin sacrificar lo que amaba lo perseguía. Ante esta presión, se planteó si habría otros elementos valiosos que había dejado de lado. En su infancia, había usado la creatividad de formas inesperadas, y quizás podría canalizar esa parte de sí mismo para hallar un enfoque innovador. Decidió que al día siguiente, daría un paseo por el parque, un antiguo refugio donde su mente solía florecer en ideas. El día siguiente era vital: necesitaba un respiro que lo alejara del estrés del proyecto y le permitiera pensar en grande, en el verdadero mensaje que quería transmitir. A medida que caminaba entre árboles y niños riendo, su mente empezaba a abrirse a nuevas posibilidades. Quería que su audiencia no solo escuchara, sino que sintiera. El verdadero reto estaba por venir, y la pregunta que se formaba en su mente era: ¿sería capaz de reunir su infancia y el presente en una presentación única que no solo informara, sino que inspirara? La inquietud lo llevó de nuevo a su pequeño estudio, donde esperaban cuadernos llenos de nuevas ideas.
Pero, al abrir un viejo libro de notas en busca de inspiración, se asomó a un descubrimiento que cambiaría todo, un artículo sobre un fósil encontrado recientemente en un estado extraordinario, que coincidía con su mensaje. Era el hecho que necesitaba, el detalle que podía dar vida a su historia. Mientras su mente se desbordaba en nuevas posibilidades, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Podía sentirlo en sus entrañas, llevar su propuesta a la acción significaba entrar en un mundo donde sus temores chocaban de frente con sus aspiraciones, y la pregunta seguía surgiendo con un pulso fuerte. ¿Sería este el giro que necesitaba o terminaría desviándose nuevamente de su camino? Javier se quedó absorto, el artículo sobre el fósil brillaba con un nuevo significado en sus manos. Lo leyó de nuevo, sumido en las implicaciones que ese hallazgo podría tener en su presentación. Era la conexión que tanto había buscado, un ejemplo tangible de cómo el pasado se entrelazaba con el presente, un hilo que podría unir su historia personal con los avances científicos que quería comunicar. Pero, al mismo tiempo, la ansiedad comenzó a acumularse nuevamente en su pecho. ¿Sería suficiente? ¿Lograría traducir esa emoción en algo que realmente cautivara a su audiencia? Las horas pasaron mientras Javier se sumergía en el documento, investigando más sobre el contexto del fósil, su descubrimiento y su importancia científica. Cada dato que recopilaba respiraba vida en su narrativa, pero la presión también aumentaba. Se preguntaba si podría articular adecuadamente la conexión entre este descubrimiento y su viaje personal, así como el amor por la ciencia que había cultivado desde niño. En medio de su investigación, decidió abrir otro cuaderno donde había anotado su experiencia personal relacionada con la ciencia, esa vez en que, de niño, había construido un volcán de papel maché en clases de ciencias, emocionado por ver erupciones ficticias y entendiendo el poder de la creatividad. Esa vivencia, llena de entusiasmo infantil, resurgió en su mente, y se dio cuenta de que la conexión entre el fósil y su infancia no solo reside en el argumento, sino también en la emoción. Con renovada energía, comenzó a plasmar sus pensamientos en papel. Ahora, más que un mero compilado de datos, su presentación se transformaba en un relato que invitaba al espectador a recordar su propia curiosidad infantil. Se sumergió en el proceso, dejando que la historia fluyera. Quería que su audiencia experimentara una sensación de asombro, tal como él lo había sentido al ver cómo algo tan antiguo podía cruzar las barreras del tiempo. Los retos comenzaron a aparecer. Cada vez que intentaba entrelazar el hallazgo reciente con sus anécdotas, sentía que se alejaba de su esencia. La lucha interna que había sentido anteriormente regresó con fuerza. ¿Estaba siendo auténtico? ¿Estaba logrando transmitir lo que realmente importaba? Convencido de que necesitaba un enfoque más claro, decidió tomar una pausa y reevaluar lo que realmente deseaba comunicar en su presentación. Formuló preguntas en su mente. ¿Cuál era el mensaje central? ¿Qué quería que la audiencia sintiera al final de su exposición? A medida que lo contemplaba, comprendió que lo que más lo movía era la idea de que la ciencia no era solo una serie de hechos y cifras, sino una herramienta poderosa que podía despertar la curiosidad y la creatividad en todos. Esa comprensión resonaba profundamente en él. A medida que pasaban los días, Javier dedicó tiempo a mejorar su estructura y ver qué elementos realmente reforzaban su mensaje. Por cada dato que introducía, evaluaba su relevancia y su capacidad para resonar emocionalmente, hasta que finalmente sintió que había alcanzado algo significativo. Sin embargo, antes de poder compartir su propuesta, un nuevo desafío apareció en el horizonte. Se enteró de que un presentador adjunto, conocido por su capacidad para cautivar audiencias, participaría en el mismo evento. La presión aumentó de nuevo, y la pregunta comenzaba a atormentarlo: ¿podría realmente destacar en un entorno donde la competencia era feroz? La inseguridad renovada creció en su interior. Aún así, Javier sabía que el siguiente paso era crucial, y que el momento de la verdad estaba a pocas semanas. Mientras miraba por la ventana de su estudio, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado hasta allí.
Se dio cuenta de que más allá de los datos y anécdotas, el verdadero descubrimiento era su propia voz, un resquicio de autenticidad que debía abrazar completamente. Aguijoneado por la inminente competencia, la idea de enfrentarse a su propio miedo lo impulsó hacia adelante. Con el evento acercándose cada vez más, supo que debía prepararse no solo para presentar un informe, sino para compartir algo que realmente lo representara. ¿Sería capaz de dejar que su vulnerabilidad brillara? ¿Podría transformar su historia en una narrativa que resonara en el corazón de su audiencia? Sin embargo, mientras se preparaba para ese gran paso, quedó con un nudo en el estómago, preguntándose si realmente podría superar sus propios límites. Finalmente llegó el día de la presentación. El auditorio estaba repleto de académicos, estudiantes y entusiastas de la ciencia, y Javier sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho. Aunque las semanas previas habían estado llenas de preparación y dudas, cada paso había alimentado su determinación de compartir algo verdadero, algo que trascendiera los indicadores tradicionales del éxito académico. La conexión que había forjado entre su descubrimiento geológico y su historia personal estaba a punto de cobrar vida. Cuando subió al escenario, los nervios empezaron a hacerse evidentes, pero este era su momento de brillar. Se respiró profundo y se enfocó en el fósil que había encontrado, un símbolo no solo de su progreso científico, sino también de su crecimiento personal. Al iniciar su charla, Javier recordó las risas de su infancia, sus experiencias en la playa, la historia que le había dado forma. Esa vulnerabilidad se transformó en poder. Hoy no solo les hablaré de un fósil, sino de la curiosidad que lo hizo posible y como cada hallazgo tiene una historia que contar, comenzó. Conforme compartía su experiencia, el aire en la sala cambió. Había un interés palpable, las miradas de la audiencia no estaban fijas en la pantalla, sino en él, escuchando con atención. Habló de cómo las olas de su pueblo habían sido su primer maestro y cómo la ciencia había crecido en su interior como un deseo profundo por descubrir. Con cada palabra, utilizaba un lenguaje que conectaba lo técnico con lo humano. Javier presentó datos clave, pero los integró de una forma que fluía naturalmente con su narrativa. Usó anécdotas de su vida para reforzar la importancia de mirar la ciencia no solo desde la perspectiva de los hechos, sino también desde las experiencias que moldean nuestra comprensión del mundo. A medida que exponía sus teorías, sentía que su audiencia respondía con empatía, sus reacciones mostraban que había logrado conectar. Cuando llegó el momento de desvelar la esencia de su hallazgo, la audiencia contenía el aliento. Este fósil es un puente que conecta no solo nuestro pasado geológico, sino también mis raíces y mi deseo de aportar al mundo de la ciencia. No se trata solo de lo que se encuentra, sino de cómo lo interpretamos y lo llevamos a nuestras vidas, concluyó. El aplauso que estalló fue ensordecedor. Cada palmo de su piel se erizó. No podía creer que sus palabras habían resonado tan profundamente. Al bajar del escenario, su mente estaba aturdida por la gratitud. No solo había superado su miedo y su inseguridad, sino que había demostrado que su voz tenía un lugar en el mundo académico. Después de la presentación, muchos asistentes se acercaron a él, ansiosos por discutir su perspectiva. La doctora Medina apareció con una gran sonrisa. Javier, tu enfoque fresco es lo que nuestra comunidad necesita. Estoy convencida de que puedes trasladar esto a un programa más amplio y ser un referente en la conexión entre la ciencia y las historias personales. El reconocimiento que había anhelado por tanto tiempo se materializaba ante sus ojos. En ese instante, Javier comprendió que su viaje no se detendría ahí. Tenía la oportunidad de construir un camino que no solo mostrara su hallazgo científico, sino que también inspirara a otros a explorar sus propias historias. La transformación de su temor en fuerza ahora era palpable en su vida. Al regresar a casa, una nueva decisión ardía en su corazón. Recopilaría no solo sus experiencias y aprendizajes sobre el fósil, sino que se dedicaría a crear un espacio donde otros pudieran compartir sus propias historias de descubrimiento.
Deseaba fundar un programa que uniera la ciencia y la narrativa, donde los jóvenes pudieran ver no solo datos y teorías, sino las historias profundas que nos conectan. La visión comenzó a tomar forma. Con el viento soplando suavemente por la ventana y el sol proyectando luz cálida, Javier sintió que estaba listo para enfrentarse a su futuro, un futuro donde su voz era tan válida y poderosa como cualquier otra. Había conquistado sus miedos, logrado reconocimiento y descubierto una nueva dirección personal y profesional. Era el momento de llevar su historia a otros y crear un legado para aquellos que, como él, alguna vez se sintieron fuera de lugar. Esta era la culminación de un viaje transformador, marcado por la confianza renovada en su valor como científico y como narrador. Había dejado atrás las sombras del pasado y se había abrazado a sí mismo, preparado para salir al mundo con su historia. Si quieres ser parte de este viaje de transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No olviden dejar un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a seguir compartiendo historias emotivas. Comenten abajo sus pensamientos sobre esta increíble transformación y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de superación personal. Este es el momento de hacer una diferencia. No esperen ni un segundo más para compartir.